Vale, hermanos. Ya sin más dilación, vamos a empezar. Oramos juntos, por favor. Padre, te damos gracias, Padre Santo, porque podemos venir confiadamente a ti, Señor, para darte gracias, honra, honor por los siglos de los siglos. Porque un día más podemos despertarnos, ver tu creación preciosa, un cielo azul que nos ilumina. Pero sobre todo un día más podemos ver tu amor reflejado en la cara de nuestros hermanos. Por eso te damos gracias, Padre, porque viendo a esta familia que tenemos en la tierra, viendo sus corazones y viendo sus obras, nosotros podemos darte gracias siempre porque tú nos has cambiado, Señor. Has transformado nuestro corazón muerto en un corazón lleno de vida y fervoroso por tu palabra y por tu amor. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestro lamento en baile, porque tú has cambiado toda nuestra forma de ver las cosas, tú has cambiado nuestra forma de vida, Señor. Por eso te pedimos que un día más tú sigas cambiando nuestros corazones, porque aún sigue habiendo cosas imperfectas dentro de nosotros. Pero, Padre Santo, tu obra es majestuosa y misericordiosa. Por eso te pedimos, como el salmista, que sigas obrando, haciendo en nosotros un corazón nuevo. Padre, te pedimos que mires a la iglesia de Tarancón con tu corazón amoroso y que nos ayudes para predicar el Evangelio. Porque dentro de 2 semanas en este lugar realizaremos un seminario bíblico, un seminario donde escudriñaremos tu palabra, donde queremos demostrar a esas personas que estamos evangelizando que tu palabra es verdad y que solo tú tienes el camino y que eres tú la vida, Señor, y que solo pueden ir al cielo por una escalera que es Jesucristo nuestro Señor. Porque sabemos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No María, no santos, no imágenes, sino un hombre que vivió hace 2000 años, un hombre perfecto, nuestro Señor, un hombre obediente, nuestro Señor, un hombre que se sacrificó por todos nosotros, nuestro Rey y Salvador Jesús. Por eso, Padre Dios, te pedimos que nos ayudes para ese seminario y que muchas almas vengan a este lugar, arrepentidas de su pecado, puedan recibir el don de la salvación. También te pedimos por los que estamos aquí aprendiendo día tras día tu palabra, ten paciencia con nosotros porque muchas veces somos rebeldes, a veces no se sabe si somos ovejas o somos cabras, pero Señor te pedimos que obres en nuestros corazones para que esa naturaleza cabresca que aún nos queda en nuestro corazón podamos eliminarla, pero a través de tu Espíritu, no por nuestras fuerzas, Señor, sino a través de tu palabra viva y eficaz que cambia todo tipo de corazón. Ayúdanos con ese espíritu de gloria. Y también te pedimos que tu espíritu gobierne este lugar como siempre lo hace, Señor, para que ayudes a los oídos de los que escuchan y a los labios del que predica, porque son oídos imperfectos y son labios imperfectos, mas tu palabra es perfecta y en ella todo lo podemos. Te pedimos, Señor, un día más que tú obres en nosotros y las demás cosas las dejamos en tu voluntad, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Acompáñenme, hermanos, a Romanos. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Yo quiero compartir hoy con los hermanos un mensaje. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículos 16 y versículo 17. ¿Tienen todos Biblia? 11:30. Cada día empezamos más pronto. Venga, vamos. Abróchense los cinturones. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, son 2 versículos solo. Entonces vamos a leerlo juntos, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Hoy quiero traer este pasaje bíblico. Son 2 versículos, pero 2 versículos que, como dijo alguien, son el corazón y la esencia del Evangelio. Hoy quiero predicar acerca del Evangelio. Y alguien podría pensar, bueno, si el Evangelio ya lo conocemos, el Evangelio, en el seminario bíblico, el Evangelio, ¿no?
pero nos tenemos que predicar el Evangelio todos los días porque yo pienso que tenemos la tendencia a olvidarnos de Él. Viviendo en Él, muchas veces nos olvidamos de Él, lo valioso que es el Evangelio. Por eso yo quiero, seas salvo o no seas salvo, que escuches atentamente. Si eres salvo, para recordar. Y si no eres salvo, para salvar. Porque la palabra de Dios puede hacer obras cualquier día. Cualquier día del año es bueno para recibir la salvación. Quiero antes leerles unas historias. Para a ver si alguno de ustedes se refleja en ellas. ¿Vale? Miren, corría el verano del año 386. Hace algún tiempo, ¿verdad? Verano del año 386. Un joven angustiado por su pecado y dolido por su mala vida, anda llorando en un patio. Anda llorando en un patio. Al lado hay unos niños jugando. Este hombre llorando está pidiendo al Señor que le dé señales de cómo él puede limpiar su pecado, porque él es un hombre muy pecador. En un momento pone su oído en lo que están haciendo los niños. Y los niños están jugando a un juego inocente, como hacen los niños. Pero ellos están cantando, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Toma y lee. Toma y lee. Él escucha ese mensaje y piensa que es un mensaje que Dios le está dando a él personalmente. Al lado de él tiene un pergamino, un rollo. Lo toma. Y en ese pergamino ponían estas palabras. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos, capítulo 13, versículo 13 y 14. No hizo falta leer nada más para que Agustín de Hipona dedicara toda su vida a Jesús. No hizo falta nada más para que Agustín de Hipona, como algunos lo conocen, San Agustín, dedicara toda su vida al Señor. Corría agosto del año 1513. Año 1513, verano, agosto. Un monje en la ciudad de Wittenberg, Alemania. Un monje, como era típico de los monjes, estaba dando clase magistral a unos alumnos en la universidad. Pero este monje, mientras predicaba el Salmo 31, estaba angustiado y afligido porque él todavía seguía teniendo carga sobre su pecado. Un monje que daba clase a los universitarios tenía la conciencia manchada y él estaba angustiado. Cuentan de él que esta persona, cuando iba a confesarse con los sacerdotes, con los curas, pasaba horas y horas. Por eso nadie quería confesarle. Cuando el sacerdote veía pasar a este hombre, huían de él. Era tal su obsesión por el pecado que era nada más salir del confesionario, yo te absuelvo tu pecado, en nombre del Padre, Espíritu Santo, no sé bien el latín, perdón, al minuto volvía otra vez al confesionario, porque se le había olvidado algún pecado. Tal era la angustia de este hombre. A este monje se le encomendó la tarea de enseñar a los jóvenes a hacer un estudio sistemático de la carta a los romanos, de Pablo. Y fue en esta carta, leyendo unos versículos, concretamente versículo 17, donde Martín Lutero recibió la salvación. Martín Lutero, precursor de la Reforma cristiana, durante siglos el cristianismo había quedado encerrado entre paredes, donde el cristianismo era una época, donde era algo oscuro, tétrico. Vio luz, gracias a Martín Lutero, gracias a Dios. Este fue Martín Lutero. Y mayo del año 1738, mayo de 1738, un misionero y un predicador fracasado, había abandonado el Evangelio. Él se había frustrado y había abandonado la palabra. Pero fue convencido por un amigo para que fuera a escuchar un seminario bíblico, bueno, algo parecido, ¿no? Para que fuera a escuchar una charla cristiana. Y fue allí, en Londres, escuchando un comentario de Martín Lutero sobre la carta a los romanos,
donde John Wesley recibió la salvación. Allí, aquella noche de mayo de 1738. Y podría decir muchísimas personas más, que atendiendo a la carta de los romanos, recibieron la salvación con un versículo, con una parte de un versículo, porque no hace falta más. Un poco de palabra. Por eso muchos dicen que estos dos versículos de la Biblia, estos dos versículos de Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, son la esencia pura del Evangelio. Y importantísimos para ti y para mí. Los voy a volver a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, muchas veces podríamos pensar, ¿cómo un Dios justo, como es nuestro Dios, cómo un Dios justo podría perdonar los pecados del injusto sin ver comprometida su justicia? ¿Entienden? Porque en la tierra puede haber jueces injustos, personas injustas que están en puestos de justicia. Por ejemplo, un juez, ¿no? Un juez podía absolver a un culpable. De hecho, muchas veces los jueces han absolvido culpables por falta de pruebas. Pero ¿cómo un Dios que es justo? ¿Y cómo un Dios que es santo, 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 puede justificar a una persona inmunda como tú y como yo sin ver comprometida su justicia y sin ver comprometida su santidad? Lo tenemos aquí en la carta a los Romanos. Por eso yo quiero que tú hoy, en tu corazón, entiendas una cosa, que eres un vil pecador, que tú mereces ir al infierno y que si tú no has sido justificado por Dios, todavía vas en el mismo camino. Por eso hay que encontrar la justicia, que es por medio de la fe, como dice aquí, por medio de la fe. Quiero que aprendamos un poquito para entender a qué se refería Pablo en esta carta a los Romanos. Por eso voy a hacer una breve introducción a los versículos anteriores. Miren, estamos en el capítulo 1, no hay mucho que analizar, ¿verdad? Pero escuchen bien. Carta de los Romanos, capítulo 1. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, llamado, apartado, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la clave, lo aprendimos hace 2 semanas, domingo de resurrección. Sin resurrección no hay salvación, sin resurrección no hay perdón. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser, lean conmigo, de Jesucristo. Lean conmigo esa frase y por favor subráyala en tu Biblia. No te preocupes manchar tu Biblia, pero subraya esto. Llamados a ser de Jesucristo. Subráyalo por favor. Llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma. Amados de Dios, y esto también subráyalo en tu Biblia, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Gracia y paz os sean de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación que hace Pablo a la iglesia de Roma, porque la iglesia había llegado hasta el Imperio Romano, el Evangelio había llegado al Imperio Romano, a la gran metrópoli de Roma. Recordad, Roma gobernaba toda la tierra conocida. Roma era como puede ser ahora Nueva York, ¿no? La capital del mundo, Londres, algo así. Era una metrópolis, donde todas las culturas confluían en Roma, donde todo el mundo quería ir a Roma. Y el Evangelio, por la gloria de Dios, había llegado a Roma, la gran perseguidora. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los hermanos de la iglesia de Roma se estaba divulgando por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención a vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera
tenga al fin la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo presenta el Evangelio. Pablo se presenta a la iglesia de Roma. Y el anhelo de Pablo con todo corazón, ¿qué es? Ir a Roma a predicar el Evangelio. No porque Pablo ya hubiera visto puerta abierta del Evangelio en Roma, sino que Pablo tenía la necesidad imperiosa de ir a Roma a salvar más almas y a compartir el Evangelio de Cristo. Y para, como dice aquí el versículo 11, dice, para confirmar, para mostraros dones espirituales, más concretamente para comunicaros algún don espiritual. Es decir, para enseñaros qué son los dones espirituales y cómo se trabajan los dones espirituales. Pero lo que yo quiero, hermanos, es que veamos el punto, es que Pablo quería ir a Roma. Pablo quería ir a Roma, con todo su corazón. Dice que él había orado muchas veces por ellos, ¿no? Y por él ir a Roma. Dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Y ahora uno puede pensar, ¿y por qué Dios no contestó la oración de Pablo y lo mandó enseguida a Roma? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios no mandó enseguida a Pablo a Roma? No lo saben, ¿a qué no? ¿A qué no lo saben? Pues se lo digo, para escribir la carta a los romanos. Si Pablo hubiera recibido enseguida la orden de Dios de ir a Roma, Pablo no habría redactado a través de la inspiración divina la carta de los romanos. No tendríamos la carta de los romanos. Como otro predicador dijo, la flor del Nuevo Testamento. La carta de los romanos es la flor, el corazón del Nuevo Testamento. Por eso Dios no había contestado tan raudamente la oración de Pablo. Una vez que Pablo escribió la carta de los romanos, Dios ya escuchó su oración. Vale, Pablo, ahora ya te mando. Te voy a mandar a Roma. Y saben cómo lo mandó, ¿no? Lo he dicho algunas veces. Lo mandó prisionero. Pablo quería ir por sus medios, pero Dios ya tenía un medio mejor. Lo mandó prisionero. Esto quiere decir que fue escoltado por los romanos. Entonces iba fuera de peligro de ladrones y de secuestradores. Y fue gratis, no tenía que pagar billete porque era un preso. Si hubiera ido Pablo libremente le habría costado el dinero, porque viajar costaba dinero, pero fue gratis y escoltado. ¿Ven cómo las maneras de Dios no son nuestras maneras? ¿Cómo trabaja Dios? Pablo tenía que comunicar a los hermanos de la iglesia de Roma el plan de Dios para el hombre. A griegos y a judíos, como dice aquí. A los griegos, versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Voy a recordar que cuando la Biblia nos menciona judíos y gentiles, o judíos y griegos, quiere decir todo el mundo. Porque los judíos eran la nación judía, y los gentiles eran el resto. Españoles, hispanos, italianos, venezolanos, ecuatorianos, ¿entienden? Por eso el Evangelio es para todos. No hace acepción de personas. Y ahora sí, llegamos al versículo 16. Y Pablo dice, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo pondría que no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué Pablo diría a los hermanos de la iglesia, oye, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio? ¿Ustedes ven algo vergonzoso en predicar el Evangelio? ¿A ustedes les da vergüenza predicar el Evangelio? A veces sí, no digáis que no, a veces os da vergüenza predicar el Evangelio. A veces nos avergonzamos. Pero miren, si lo miramos desde un punto de vista humano, Pablo era la persona que más vergüenza debía sentir, desde el punto de vista humano, vuelvo a repetir, desde el punto de vista humano, Pablo era la persona que más vergüenza debía sentir por predicar el Evangelio. Pero no la sentía. ¿Por qué Pablo debía sentir vergüenza por el Evangelio? Cuando uno lee las Escrituras, estamos leyendo las cartas, ¿no? Y nos damos cuenta que Pablo fue apresado en Filipo, ¿verdad? En la ciudad de Filipo fue apresado. Pablo
Por ejemplo, fue expulsado de la ciudad de Tesalónica, fue expulsado de la ciudad, fue descolgado en un cesto, en un canasto, secretamente por la noche, de la ciudad de Damasco, es decir, fue sacado a escondidas de una ciudad. ¿Entienden? Pablo fue escoltado para salir vivo de la ciudad de Berea. Pablo se rieron de él cuando estaba predicando en Atenas, se burlaban de lo que él predicaba en Atenas. Pablo en Jerusalén era tenido como lo peor, fue tenido como blasfemo, de tal manera que estuvo a punto de morir a golpes. Y Pablo también fue tenido, no me malentienda la palabra, pero fue tenido por imbécil entre Corinto, entre la ciudad de Corinto y entre los mismos de la iglesia de Corinto. Pablo era tenido por una persona imbécil, y no es un insulto, ¿no? ¿Por qué Pablo debía tener vergüenza desde el punto de vista humano? Os voy a hacer una pregunta. ¿A vosotros ustedes os han echado alguna vez de clase? Cuando eres jóvenes, ¿os han echado alguna vez de clase? A mí sí. ¿Y qué sientes? Oh, me han echado de la clase. ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes avergonzado? Y yo ahora cuando veo en el colegio a algún niño en la puerta de la clase digo, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Algo malo ha hecho. Y el niño, todos los profesores que pasamos por ahí lo ven, y él se avergüenza. Cuando eres expulsado de algún sitio, ¿qué sientes? Vergüenza, pues Pablo había sido expulsado de muchos, preso. Había sido tenido por blasfemo en la ciudad de Jerusalén. Tantas cosas. ¿Era un motivo para avergonzarse o no? A ojos de los hombres, era algo vergonzoso. Algo vergonzoso. Pero él dice aquí, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben que los cristianos tenían muy mala reputación? El ser cristiano, escuchen hermanos, el ser cristiano hace 2000 años era algo de muy mala reputación, igual que ahora. Ser un creyente verdadero es algo de muy mala reputación. Se lo voy a explicar más tarde. Porque hace 2000 años los creyentes eran tenidos por mala reputación, eran tenidos por poco. En primer lugar, porque eran considerados como ateos. La mayoría de la gente tenía multitud de dioses. Había dioses para todo. Pero los cristianos solo tenían un Dios. Y encima un Dios que ni siquiera se ve, no tiene imagen, no tiene cuerpo. ¿Qué clase de Dios es ese? Ellos en realidad son ateos. Pensaban así. Ellos son ateos. Y por si fuera poco, son caníbales. ¿Caníbales? Sí. Hay gente que ha entrado en sus cultos secretos y cuando están compartiendo el pan dicen, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el cuerpo de Jesús. Y para mí que es carne de verdad que han matado a alguno y se la han comido. Así hablaban las personas. Gente que no conocía. Puede pasar también aquí lo mismo en esta iglesia. Hay gente que no sabe qué hacemos aquí dentro, ¿no? Y la gente habla afuera, habla sin saber de lo que hacemos aquí dentro. Hace 2000 años pasaba lo mismo. Por eso eran desprestigiados los cristianos. También los cristianos eran un peligro para el imperio. ¿Por qué? Porque el imperio romano todo giraba alrededor de la figura del César. Y el César era tenido como... ¿Cómo qué? Como un dios. Nadie podía adorar a otros dioses y tener por encima al César. Sí, podía haber otros dioses, pero el César siempre por encima. Por eso el César era llamado el Curios, el Señor. Por eso también los cristianos eran un peligro para el Imperio Romano. Y por último, y no menos importante, el ser cristiano era tener una fe ridícula, y tampoco quiero que me malinterpreten. Pero vamos a pensar en esto. Ser un cristiano hace 2000 años era tener una fe ridícula. ¿Por qué? ¿En qué se basaba su fe? ¿En qué se basaba la fe del creyente, del cristiano? Mi fe está en Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿O quién fue Jesús? Jesús, pues fue un judío, un romano. Escuchar la palabra judío, ¿qué le representa?
Un país conquistado, diminuto, donde no hay nada bueno, nada más que rebeldes. Allá, en Palestina, tierra, polvo. No hay nada bueno allá. Una provincia alejada. Si hacemos una comparación, es como si en Estados Unidos dicen, mi fe está en un ecuatoriano o en un venezolano. ¿Qué pensaría uno de Estados Unidos? ¿No? ¿Sí o no? Mi fe está en un salvadoreño. ¿Qué? Mi fe está en un judío, carpintero, nacido en Belén, que murió en una cruz, al lado de dos malhechores. ¿Cómo? Repítemelo. Así era la gente. Repítemelo. ¿Dónde tienes tú tu fe? En un judío carpintero que nació en Belén, una aldea que nadie conoce, y que fue crucificado, ejecutado de la peor manera posible. Porque recuerden, hermanos, que la cruz era un método de ejecución, como la silla eléctrica o la cámara de gas. Y que la cruz solo estaba reservada para los peores delincuentes, porque era tan terrible y tan dolorosa que un ciudadano romano no podía morir de tal manera, aunque tú matases a 100. Solo estaba reservada para los peores delincuentes, la cruz. Y Cristo murió en la cruz. O sea, era el creyente, el evangelio era un insulto a la inteligencia. ¿Me entienden, hermanos, a lo que yo quiero llegar? Predicar el evangelio era un insulto a la inteligencia. ¿Tu fe está en esa persona? No. Por eso era tan difícil de entender. Miren, acompáñenme a 1 de Corintios, por favor. Dejen marcapáginas aquí, por si volvemos, que habrá que volver a Romanos capítulo 1. Porque quiero que veamos otro pasaje que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Y recuerden, siempre inspirado por Dios. Miren, 1 de Corintios. ¿Lo tenemos? Estamos viendo avergonzados, ¿no? ¿Por qué podía Pablo sentirse avergonzado y no se sentía así? 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Quiero que lean las hermanas, por favor. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Cuando gusten. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para unos es locura, es estupidez, es incomprensible. Para algunos la palabra de la cruz, y ahora te pediría yo que hicieras un ejercicio y que, pero no lo hagan, en broma, tú tacha la palabra cruz y pon guillotina. Guillotina. O garrote vil. ¿Saben lo que es el garrote vil? ¿No? Ah, no saben, es que no son españoles. O sea, hermana Isabel sabe lo que es el garrote vil, ¿no? El garrote vil era un método de ejecución que se usaba en España, donde era una silla de madera como la que tengo yo aquí a mis espaldas, donde se le ponía un casco, detrás había un tornillo, donde a ese pobre infeliz se le iba dando rosca al tornillo que tenía justo detrás de la nuca, la cabeza sujetada con unas mordazas. Iba enroscando el tornillo de madera hasta que penetraba en el... aquí, justo, el cerebelo. Y eso era el garrote vil. Pues puedes poner ahí. Porque la palabra de garrote vil, garrote vil, vil, calal, la Biblia, o pon la palabra de la silla eléctrica, porque la palabra de la cámara de gas, ¿entienden? Para hacernos una idea, la cruz era un método de ejecución. Pues dice, la palabra de esta cruz es locura a los que se pierden. Es locura, no lo pueden entender. ¿Cómo van a entender que un hombre crucificado
un hombre ejecutado. ¿Cómo esa palabra me puede salvar a mí de nada? Y menos de un Dios justo, el cual tiene puestos sus ojos en mí con toda su ira. Por eso la palabra del Evangelio es locura a los que se pierden. Por eso muchas veces tu palabra, tu Evangelio que estás predicando a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, resulta tan infructuosa. No porque tú quieras, sino porque es locura. Y como es locura, Dios tiene que poner cordura en el Evangelio a través de su Espíritu. Pero por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo. ¿De qué? De Cristo yo no me avergüenzo. Pero igual que hace 2000 años había algunos cristianos, porque si Pablo dice a los romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, es porque habría muchos que estaban avergonzados y sentían vergüenza de dar testimonio de que eran cristianos. Y yo pienso que 2000 años después, yo pienso que a veces también nos pasa a nosotros. Yo creo que tú también habrás sentido vergüenza de llamarte cristiano. En un círculo donde te encuentres haya salido la conversación y tú hayas callado y no hayas dicho algo en contra de lo que se está hablando por tu fe. ¿Entienden, hermanos? Nosotros ahora estamos viviendo en una sociedad muy tolerante, ¿no? ¿Estamos viviendo en una sociedad tolerante? ¿Cómo que no? Sí. Estamos viviendo en una sociedad muy tolerante, donde todo se tolera. Se tolera que un hombre se case con un hombre, se tolera que una mujer se case con una mujer, se tolera que una mujer corte su proceso de embarazo por cualquier excusa. No lo quiero, una noche de borrachera, y una vida es quitada de la tierra. Se tolera cualquier tipo de expresión. Todo vale. Todo vale menos una cosa. La verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios es intolerante. ¿No se han dado cuenta que estamos en una sociedad tolerantemente intolerante con el Evangelio? Porque son intolerantes con el Evangelio. Cuando uno presenta el Evangelio, cuando uno presenta la verdad, enseguida te dicen no. Hay tolerancia para todo, pero para Dios no. Por eso tu Evangelio, mi Evangelio rebota. Incluso por las personas que dicen que nos quieren. Mi madre dice que me quiere mucho, pero no viene a verme. Mis hermanos dicen que me aman, pero ninguno tiene curiosidad por ver qué yo hago aquí. Para ellos es locura. Para nuestra familia es locura. Pablo dijo, yo no me avergüenzo. Miren, acompáñenme otro versículo más. Primero de Timoteo. Primera carta de Timoteo. También Pablo escribió a joven Timoteo. No el que está en Cuenca, sino el que estaba en las regiones de Asia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 12. Espero que no se duerman, porque veo, no sé si han dormido bien, veo algunos ojos muy cerrados y no son coreanos. Quiero recordarles lo que les pasó a aquel joven que estaba escuchando una predicación en la ventana, ¿verdad? Porque Pablo hablaba más de 3 horas y había un joven sentado así en el borde de una ventana y ¿qué pasó? Se quedó dormido, se cayó y se mató. Y tuvo que bajar Pablo a resucitarlo. Yo si se caen, yo no voy a hacer nada. Si se caen de la silla, no se duerman. Están perdiendo bendición para su vida. Lo tenemos, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 12. Quiero que lo lean los caballeros, que yo sé que han desayunado muy bien hoy. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 12. 1, 2, 3.
A ver. No, perdón, me he equivocado yo. Segunda Timoteo 1, del 6 al 12. Dije primero, ¿no? Segunda Timoteo. Pero igual están leyendo fatal. Segunda Timoteo 1, del 6 al 12. Voy a leer con ustedes, venga. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada de Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, y por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Está leyendo solo el hermano Huber. 12, todos juntos, fuerte, venga. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso morar con él. Eso dijo Pablo. Yo sé a quién he creído, pero no me avergüenzo. Y Timoteo, tú no te avergüences. No te avergüences ni del Evangelio ni de mí. No te avergüences de mí porque estoy preso. Porque te imaginas a Timoteo predicando el Evangelio. Oye, y tu mentor, tu maestro, la persona que te evangelizó está preso. Oh, está preso en la cárcel. Oh. No te avergüences de mí ni del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos. Como dice en Efesios 3:20, ¿no? Él es poderoso. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo. Vamos a volver a Romanos capítulo 1, texto que hemos visto al principio, estos dos versículos. Porque hay que ver varias cosas. Romanos capítulo 1, ¿estamos ahí? Dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba de su vida? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba de todas sus peripecias, de todo lo que le acontecía? Porque sabía que el Evangelio es donde Dios manifiesta su poder. En el Antiguo Testamento Dios manifestaba el poder de muchas maneras. Dios manifestaba el poder al pueblo de Israel en columna de nube, ¿no? Y en columna de fuego. Dios manifestaba su poder separando las aguas del Mar Rojo. Dios manifestaba su poder haciendo caer del cielo las perdices, ¿verdad? Dios manifestaba su poder haciendo salir agua de las rocas. Dios se manifestaba su poder enviando maná del cielo. Dios manifestaba su poder en los hombres de Dios. Elías ora y Dios cierra el grifo durante 3 años y medio, cierra el grifo del cielo. Ahí manifestaba Dios su poder. Dios manifestaba su poder con fuerza y con gloria. Elías, cuando estaban en el Ebro, luego va al monte Horeb, ¿no? Al monte de Dios, y dice que hubo un terremoto. Y después del terremoto, ¿el qué? Un viento que hacía mover las montañas. Y después un fuego. Así se manifestaba Dios. Y después un silbido apacible. Dios había pasado. Dios manifestaba de muchas maneras su poder. Pero ¿cómo manifiesta Dios su poder ahora? En el Nuevo Testamento, en este tiempo, ¿cómo Dios manifiesta su poder? El Evangelio. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Por eso Pablo no se podía avergonzar.
Porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Ahí es el poder de Dios. No les tenía que haber mandado a Romanos. Tenía que haber mandado otra vez nuevamente a 1 de Corintios, que hemos visto 1 de Corintios capítulo 1. Acompáñame otra vez a 1 de Corintios 1. Porque hemos leído el versículo 18. Pero miren lo que dicen los versículos después. 1 de Corintios capítulo 1. Antes hemos leído el versículo 18, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los que se salvan, a nosotros, los que hemos escuchado el Evangelio, es poder de Dios. ¿El qué? La palabra de la cruz es lo mismo que Evangelio, ¿no? La palabra de la cruz, del Evangelio, Cristo, es donde se revela el poder de Dios. En la buena noticia de Cristo. Versículo 19 en adelante, les leo, hermanos. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es el escribiente. Muy poca gente sabía escribir. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Lean conmigo, por favor. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuevamente. Pablo dice en el versículo 18 que la palabra de la cruz es locura. Aquí vuelve a repetir Pablo. A Dios le agradó salvar a los creyentes, a las personas. A Dios le agradó salvarte a ti y a mí. No porque tú seas más listo que nadie. No porque tú hayas sacado matrícula de honor en la universidad. No porque tú seas de buena familia, seas de los Gamboa o de los Clementes o seas hijo de quien tú creas que... O sea, seas un hijo de conocido, ¿no? Ni por ser tú listo, ni por ser sabio, ni por ser de buena familia te vas a salvar. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que a algunos les parece una locura, una estupidez. Dios utiliza eso para salvar a las personas. Ahí se revela el poder de Dios. Continúa diciendo Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y no hay nada nuevo debajo del sol, como decía Salomón, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. ¿Qué pide la gente? Los creyentes, los que quieren ser creyentes, quieren señales. Por eso yo quiero ir a una iglesia donde se manifieste el Espíritu de Dios. Recibo la unción. No quiero ser irreverente, pero es que es así. La gente quiere recibir y notar. Por eso quieren don de lenguas. Por eso quieren temblar. Quieren caer al suelo. Como dice un predicador, como un zancudo fumigado, ¿no? Algunos quieren señales. Yo quiero ver milagro. Oye, pero en esta iglesia no hay milagros. Qué aburrimiento de iglesia. No me gusta, yo quiero ver acción. ¿Quieres ver acción? En el infierno vas a tener toda la acción que tú quieras. Vamos, te vas a hartar de acción. Por los siglos de los siglos. Pero siguen los que todavía sí quieren señales. Queremos ver milagros. Queremos ver así. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Quién eran los griegos? Los gentiles. ¿Qué busca la gente del mundo? Sabiduría. No, la Biblia es un libro arcaico, pasado, de moda, 2000 años. Google, Yahoo, ahí, Wikipedia, información, megas, gigas. Quieren sabiduría, quieren saber todo. Eso es lo que quiere el mundo. ¿Qué hacían los filósofos hace 2500 años? ¿Saben lo que hacían los filósofos en el Areópago? En el Partenón. ¿Qué hacían los filósofos? Filosofar. Se juntaban Aristóteles, Platón, Sócrates y compañía. Yo pienso que el cielo es azul porque Dios sacó el pincel y hizo plis, plas, plis, plas.
El otro dice, no, el cielo es azul porque el agua refleja... Tal. Ay, no, yo pienso que es un ejemplo, ¿vale? Eso es la filosofía. Formas de pensamiento, de tal manera que se enriquecían unos a otros. Eso es filosofar. Y el mundo de ahora es muy filósofo. Demasiado filósofo. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero Pablo dice, judíos, griegos, da igual, todos nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, piedra de tropiezo. Para los gentiles, locura. ¿No lo entienden? Más, para los llamados así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Hermanos, mirad vuestra vocación. Mírense unos a otros, por favor. Mírense, mírense, mírense. Mírense bien. Mírense sus caras feas. Mírenme a mí, que yo estoy guapo. Mírense. ¿Os habéis mirado? ¿Sí? Cris, yo no te veo que miras a nadie. ¿No? Como eres la más guapa, pues nada, yo no miro a nadie. Que son todos muy feos y no se han lavado la cara. Aquí está diciendo, miraos, mirad, observad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay aquí algún noble, algún poderoso? ¿Está aquí el alcalde, diputado provincial? Cuando nos miramos, ¿qué vemos? ¿Qué ven? Gente humilde, ¿no? ¿Qué ven? ¿Hay algún rico entre ustedes? Si hay algún rico, por favor, dígamelo. La iglesia necesitamos dinero. Gracias, hermano. El cajón de la ofrenda está ahí al fondo. Bien. Cristo dijo, Pablo dijo, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No quiere decir que ustedes sean necios. No quiere decir que sean necios, sino que quiere decir que no hay estudios, ¿no? No hace falta ir a la universidad para recibir la salvación. No hace falta ir a Salamanca para recibir la salvación. Sino que a Dios le agradó eso. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, estoy en el versículo 27. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se gloríe en su vergüenza. O sea, ¿entienden, hermanos? Nadie se gloría en su presencia, perdón. ¿Por qué Dios escogió lo débil, lo necio, como dice aquí, lo menospreciado escogió Dios? ¿Ustedes qué son, la mayoría? ¿Ustedes en España qué son? Ustedes son extranjeros. ¿Entienden? Ustedes son extranjeros. Y aunque vivan en Tarancón muchos años, ustedes seguirán siendo extranjeros. ¿Por qué? Porque tus rasgos son diferentes, tu color de piel es diferente. Y aunque Tarancón es un pueblo, una ciudad tolerante, porque no les han tirado piedras por la calle, ¿no? Ni les han dicho malas palabras, pero ellos siguen viéndoles como extranjeros. Siempre van a pensar que nosotros tenemos derecho a estar aquí, tú no. ¿Entienden? Yo creo que alguna vez han sentido eso. Se han sentido menospreciados por ser extranjeros. Espero que por mi parte no. ¿Vale? Yo también soy extranjero. Pero Dios escoge a esas personas. ¿Por qué? Por el corazón. Por el corazón. Dios es que vean quién lo hace, no lo haces tú. Tú no has escogido venir a esta iglesia, aunque te pienses que tú has venido libremente. No, ha sido Dios el que te ha traído. Porque si tú piensas que has venido libremente, tú te estás gloriando de ti mismo. ¿Entiendes? Dios te ha traído aquí a este lugar y Dios está obrando en ti. No eres tú el que intentas cambiar, es Dios el que te cambia. Por eso, no camines con tus fuerzas, no digas, no, yo quiero cambiar. No. Tú tienes que decir, Dios, cámbiame. Porque tú no puedes cambiar. Tú no puedes hacer blanco ni un solo de tus cabellos. Y tú no puedes añadir a tu estatura ni un codo. Entonces, ¿qué puedes cambiar de tu interior? Nada.
no puedes cambiar nada, tiene que ser Dios. Por eso Dios escogió a ti y a mí, porque Dios vio que éramos débiles, éramos necios, éramos desechados. Por eso Dios agradó que fuera la locura de la predicación. Lo que a otras personas les parece que estamos diciendo una completa estupidez, Dios le agradó eso para salvar al mundo. Ese es el poder de Dios. Y si no te asombras es que no tienes corazón. Qué asombroso es. Que Dios, su poder, tú piensa en esto. El Dios que creó los cielos y la tierra con su boca, con su voz, el Dios creador del universo, le agradó mostrar todo su poder predicando el Evangelio. Diciendo que su Hijo Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió en una cruz, tomando tu lugar y el mío. Hoy no he dicho el título de la predicación, ¿verdad? No he dicho el título de la predicación. Apunta, porque es el título de... Luego vamos a ver una alabanza muy hermosa que he escogido para ustedes. ¿Saben cómo vamos a titular esta predicación? Glorioso intercambio. Glorioso intercambio, porque son las palabras que utilizó Martín Lutero cuando explicaba su conversión al Evangelio. Porque algunos monjes que ministraban con él le preguntaban, pero Lutero, Luther, what happened? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué has clavado 95 tesis en la catedral de Wittenberg? Wow, ¿qué ha pasado en tu corazón para que tú cambies? Estoy con acento inglés, ¿no? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Y saben qué decía Martín Lutero? Un glorioso intercambio. Un glorioso intercambio. ¿Qué intercambio? Cristo murió por mí. Yo estaba en la cruz, Él me bajó y Él se subió. Ese es el glorioso intercambio. ¿Pero cómo? Con la predicación, con el Evangelio. Por eso es un glorioso intercambio. Y si tú no entiendes este glorioso intercambio, tú no puedes predicar el Evangelio. Yo al principio les he dicho 3 historias, ¿no? Agustín, ¿no? Agustín de Hipona, Martín Lutero, John Wesley. Solo 3. Hay muchísima gente que han dado su vida por el Evangelio, predicando el Evangelio, yendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, arriesgando su vida, muriendo por el Evangelio. ¿Ustedes saben cómo han muerto los cristianos en este mundo? ¿Cómo han muerto? Eran hervidos en aceite. Hervidos en aceite. Despellejados vivos. Descuartizados por caballos. Atravesados desde la parte de atrás hasta la boca por estacas de madera. Puestos como ejemplo para los demás. Quemados vivos. Crucificados, boca abajo como Pedro, devorados por leones, pisoteados por elefantes, despedazados con hachas y con martillos. Así han muerto creyentes. Y para salvar su vida lo único que tenían que hacer era una cosa: niego a Cristo. Para salvar su vida solo tenía que decir, niego a Cristo. Como le pasó ay, se me fue. A Martín Lutero. Él lo llevaron a un juicio. Pero él dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo hacer nada. Mi conciencia está cautiva de ella. Yo no puedo decir otra cosa. Yo no puedo negar a Cristo. Hacer lo que tengáis que hacer. Dios le salvó la vida en esa ocasión. Pero muchos creyentes han dado su vida por el Evangelio. Su vida literalmente. Porque ahí es donde está el poder de Dios. ¿Ellos pudieron hacerlo por sus fuerzas? ¿Ellos podían dar su vida por el Evangelio con su fuerza? No. Pero ellos tuvieron que ser cambiados para recibir el Espíritu de Dios, el poder de Dios, a través del Evangelio, para poder dar su vida. Por eso Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Versículo 30. Están en 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, glóriese en el Señor.
En 2 Corintios, capítulo 9, Pablo dice, a mí no me conviene gloriarme, pero si me glorio, me voy a gloriar en el Señor. O si me glorio, me voy a gloriar en mis debilidades. En mis debilidades. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque yo no trabajo con mi fuerza, sino con el poder de Dios que actúa en mí, que es el poder del Evangelio. El Evangelio. No hay otra respuesta. ¿Saben? Ahora sí vamos a volver a Romanos, otra vez, capítulo 1. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Pablo dice aquí al judío primeramente y también al griego? Porque como dijo Jesucristo, ¿me es primero necesario ir a quién? Cristo lo dijo, ¿no? Me es necesario primero ir a quién? A la casa de Israel. Porque vino una mujer que no era israelita para salvar. Se quería salvar de su enfermedad. Señor, sálvame. Los judíos decían, maestro, no le hagas caso. Cristo se da la vuelta y le dice, no está bien echarle la comidita a los perrillos. No está bien darle la comida a los perros. ¿Cristo estaba llamando perra a esta mujer? ¿Perrilla? ¿Animal? No, ¿verdad? Estaba diciendo, yo no he venido todavía a vosotros. Yo te estoy dando la comida que tengo que darle ¿a quién? A mi familia. Por eso no está bien darle la comida a los perros. ¿Y la mujer qué dijo? Aún así los perrillos se sacian con las migajas de sus amos. Sí, Señor, yo sé que la palabra perro antes era algo muy despreciable. Ahora también, ¿no? Pero antes más. Los judíos a los que no eran judíos les llamaban perros. Como un término descalificativo, perro. Esta mujer dijo, sí, yo soy lo peor, pero aún así yo necesito ser salvada por ti. Miren, los judíos necesitan ser salvados por Cristo. Los gentiles necesitan ser salvados por Cristo. Todos necesitamos ser salvados por Cristo. Por eso aquí dice, todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Cuando aprendemos la palabra nos enseña que Pedro se fue ¿a quién? ¿A predicar a quién? A los judíos. Y Pablo dijo, vale, pues yo me voy a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos lo rechazaban. Porque los judíos recordaban, Pablo, pero ¿quién era este Pablo? Este no es Pablo, este es Saulo de Tarso. Este era un amigo nuestro que llevaba la espada así, que llevaba cartas para apresar a todos los cristianos y ahora resulta que se ha hecho amigo de ellos. Y encima va y se cambia el nombre, como que no lo conocemos. No tengo yo su cara grabada. Sí, ¿no? Miren. La palabra poder aquí, dice, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder en griego, el griego utilizado aquí es dunamis. Dunamis. De donde se viene nuestra palabra dinamita. Dinamita. ¿Por qué dunamis? Porque es un poder explosivo. Es el poder explosivo de Dios que se manifiesta en el Evangelio. Es ahí donde todo cambia. Es el poder que cambia a todas las personas. ¿Qué hizo el Evangelio con Pablo? Le cambió totalmente. Piensa en Pablo, su vida anterior. Pablo dice, yo antes era. ¿Qué era? Era fariseo. Fariseo de fariseos. Dice así, ¿no? La expresión Pablo. Dice, yo era fariseo de los fariseos. Decía, yo era más papista que el papa. Fariseo de fariseos. Perseguidor de la iglesia. Enemigo de Cristo. Saulo de Tarso. Saúl. Saulo es Saúl, un nombre de rey. Y se cambió el nombre. ¿Por qué? Por Pablo. Pablo significa pequeño. Tenía un nombre de rey y se cambió el nombre por pequeño. Pablo, literalmente, significa pequeño. Por eso Pablo dice, el más pequeño soy yo. El primer pecador. Eso dice una alabanza, ¿no? El más pequeño soy yo, el primer pecador. ¿Sí o no? ¿Qué hizo que Pablo cambiase todo de su vida? De enemigo ferviente del Evangelio de Cristo a defensor, a ultranza, dando su vida por el Evangelio. ¿Qué hizo que cambiara tanto?
el poder de Dios. Cristo se manifestó a él. Pablo o Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como decir, estás intentando matar moscas a cañonazos. Pablo, tú eres el perseguidor de la iglesia, ¿no? Pues ahora te voy a cambiar tu corazón. Y Pablo se convirtió en el mayor defensor de Cristo. La vida de Pablo cambió. Eso es el poder del Evangelio, el poder de Dios. La vida de Pedro cambió, ¿o no? Totalmente. Escuchen, es que yo quiero que tú veas este cambio en ti. Porque si Pablo cambió radical, sin cirugía estética, Pedro también cambió radicalmente. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Un pescador, analfabeto y un bocazas. En serio, Pedro era un bocazas, ¿o no? Cuando leas los evangelios, está Cristo diciendo que es necesario, es obligatorio. De verdad que yo tengo que morir, ir a Jerusalén, morir y resucitar. Y llega Pedro y dice, no, que no te acontezca esto, Señor. Estoy hablando así un poco, ¿no? Porque Pedro siempre hablaba cuando no tenía que hablar, ¿verdad? Pablo siempre actuaba de forma impulsiva. Y la mayoría de las veces metía la pata. Os voy a lavar los pies. A mí no me lavas los pies. ¿Entienden? A mí tú no me lavas los pies. Y apresan a Cristo y sacan la espada. Nadie saca la espada, y él saca la espada. Seguro que no sabía ni usarla. Era pescador, las redes, el mejor pescador, pero espadachín, pésimo. Le dio en la oreja. Anda que no tenía cuerpo. Y le corta la oreja. Pablo, envaina tu espada, que el que a hierro mata, a hierro muere. Si ahora no es tiempo de sacar la espada. Ahora es tiempo de orar. Y os habéis dormido. Os habéis dormido. Ese es el poder del Evangelio. ¿Cómo cambió? Pedro salió corriendo. Pedro, en la oscuridad de la noche, fue reconocido 3 veces por las personas que estaban allí alrededor, ¿no? Con el tumulto. Imagínate cómo estaba Jerusalén aquella noche. Pocos días faltaban para la Pascua, la fiesta principal de los judíos. La ciudad hervía de personas. Y habían oído que Jesucristo, el Maestro, había sido apresado. Jesús de Nazaret. Aquello era un tumulto, la ciudad. Y por la noche, tú ibas con él. No, yo no. Otro que se parece a mí. Si tú hasta hablas como Galileo. Oye, yo soy chamo, yo soy de Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Entienden, hermanos? 3 veces negó a Cristo. 3 veces negó a Cristo. Jesucristo resucita, se muestra a las mujeres. Las mujeres dan testimonio de que Jesucristo ha resucitado y él no se lo cree. Él tiene que ir a verlo. Ese era Pedro. Tú y yo somos como Pedro. Pero ¿qué cambió? Miren, acompáñame a Hechos. Hechos 3 y Hechos 4, para mí que es otro Pedro en la Biblia, porque él da un discurso. En Hechos capítulo 3, luego lo leen en casa. Hechos capítulo 3, versículo 11 hasta el 26, ahí Pedro da un discurso, ¿no? A todo el pueblo. Pero miren el capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, es decir, eran de lo más vulgar, eran vulgares, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Miren, Pedro había estado 3 años y medio con Jesús, pero no había cambiado nada. Él seguía siendo igual de bocota, y él seguía siendo igual de imperfecto, hasta la noche en que Jesucristo fue entregado. ¿Entienden? Él seguía siendo el mismo Pedro. Él se fue corriendo, escapó. Él no creía. Negó a Cristo. Pero cuando Jesucristo resucitó, él cambió. Cuando recibió el Espíritu de Dios el día de Pentecostés, él cambió. Literalmente, era otro Pedro. Solo le faltó cambiar el nombre.
Él cambió. De tal manera que, miren, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Imagínate a otros discípulos que le digan, Pedro ha hablado con denuedo. ¿Denuedo? ¿Quién? ¿Pedro? Pero si nunca ha hablado con denuedo ese hombre, siempre metía la pata. Ese es el poder de Dios. Dios no transforma corazones. Dios transforma corazones y todo tu ser. De tal manera que tú antes eras una cosa y ahora eres totalmente otra. ¿Entienden, hermanos? Por eso tú eres una nueva criatura en Cristo. Eres nueva. No eres algo reformado. ¿Entiendes? Eres algo nuevo, eres algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Ese es el poder de Dios. Y ahora quiero preguntar, ¿tú has cambiado? ¿Tú has notado esta conversión? ¿Tú has notado la conversión de Agustín de Hipona? ¿Tú has notado la conversión de Martín Lutero? ¿Has notado la conversión de John Wesley? ¿Has notado la conversión de Charles Spurgeon? ¿Has notado la conversión de muchos creyentes? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿Has notado tú esa conversión? Bueno, es que evangelista, estás hablando de... esos juegan en otra división. Esos son los Messi del cristianismo, ¿no? Los Cristiano Ronaldo del evangelio. Y yo soy... Pepito, Piscinas. No, para Dios no hay acepción de personas. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró y 3 años y medio no llovió. Por eso es necesario que tú experimentes este cambio en tu vida. Pero si tú resulta que eres la misma persona, pero que haces cosas diferentes, entonces no ha habido cambio. Has cambiado tú algunas costumbres en tu vida. Pero ese no es el cambio que Cristo nos pide. ¿Cómo hemos dicho que vamos a titular la predicación de hoy? Glorioso intercambio. ¿Por qué es un glorioso intercambio? Porque tú has cambiado totalmente. Ese es el glorioso intercambio. Tú ya tienes que dejar de ser lo que eras para ser otra cosa totalmente diferente. Si no hay ese glorioso intercambio, no hay nada. Tiene que haber algo. Es verdad que al principio de la salvación, a lo mejor el cambio no es evidente, como cuando una semilla brota. Parece que la vida es muy débil, muy tenue. Pero con el tiempo tiene que verse más y más y más y más ese cambio. Cada día más. Porque si no, a lo mejor no hay cambio. Y yo quiero que entendamos esto. ¿Para qué fue el hombre creado? ¿Dios para qué creó al hombre? Para su gloria. Dios creó al hombre para su gloria. En Efesios lo dice muy claramente, ¿no? Capítulo 1 dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Dios nos creó para darle gloria a Él. Pero el problema es que ahora vivimos para darle la gloria a nosotros mismos. De tal manera que nos gloriamos hasta de las personas que salvamos. O gloriamos de lo que nosotros evangelizamos. O nos gloriamos de lo bien que lo hacemos dentro de la iglesia. Nos gloriamos a nosotros y a los demás los desprestigiamos. Pablo dijo, no. Yo muchos hijos tengo entre vosotros. Pablo tenía muchos hijos en la fe, pero dice, yo de eso no me puedo gloriar. Y yo tengo que seguir predicando el evangelio. Y ay de mí, si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Pero ¿por qué Pablo pudo predicar el evangelio hasta la muerte? ¿Por qué todos los siervos de Dios han predicado el evangelio hasta la muerte? Porque han experimentado este glorioso intercambio. Quiero que me acompañen a la Biblia. ¿Tienen Biblia, no? Vamos a buscar. Salmo 31. No, Salmo 51, perdón, 31 no, 51. Salmo 51. Salmo 31 era el que estaba leyendo Martín Lutero en Wittenberg. Salmo 51. Les voy a leer el Salmo desde el versículo 1 hasta el versículo 13.
Desde el viernes yo, por favor, quiero que presten atención. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de mi madre yo soy pecador. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13, leamos juntos, por favor. Enseñaré a los transgresores su camino y los pecadores se convertirán a ti. Dios trajo salvación para todos los hombres. Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. ¿No? Dice, judíos primeramente, después a los gentiles. ¿Cuándo yo puedo predicar el Evangelio fuertemente? ¿Cuándo yo podré dar mi vida por los demás? ¿Cuándo yo podré dar mi vida por el Evangelio? ¿Cuándo yo podré servir con pasión en la iglesia? Cuando a mí me pasen estas cosas. Cuando conforme a la multitud de mis maldades, obre Dios con sus piedades, con sus misericordias. Cuando Él haga un corazón nuevo, cuando Él me limpie como hisopo, cuando Él me quite la escoria de mi vida, cuando Él me limpie por completo, cuando Él vuelva el gozo de tu salvación, no mi salvación, su salvación, y espíritu noble me sustente, es decir, el Espíritu de Dios. Cuando uno recibe la salvación, es cuando ya Él está preparado para hacer todas las cosas. ¿Entienden? Cuando yo tengo la salvación, yo ya puedo, mi vida cambia, sí o sí. Aunque yo no me llame John Wesley, aunque yo no me llame Charles Spurgeon, aunque yo no me llame John MacArthur, John Piper, aunque yo no me llame algún nombre de esos conocidos, de cristianos, tu vida tiene que cambiar. Tú no puedes cambiar tu vida. Tú vas a maquillar tu vida. Puedes poner complementos en tu vida. Pero Dios cambia radicalmente. Radical. Por último, volvamos al texto de hoy. Romanos capítulo 1, versículo 17. El Evangelio es algo que está abierto para todos. Dios no pone puertas al Evangelio. Como aprendimos en Apocalipsis, ha abierto puerta. Él abre puertas y Él cierra puertas. Ahora la puerta está abierta. Ahora puede entrar cualquiera al Evangelio. Puede venir cualquier persona a Cristo. Judío, gentil, venezolano, dominicano, hondureño, salvadoreño, panameño, cubano, español, argentino, coreano, chino. Cualquiera puede venir a los pies de Cristo. Pero tiene que creer. Dice la palabra, todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito? En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, ¿no? Si tu Biblia tiene concordancia, ¿verdad? Viene ahí, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Dónde está Habacuc? En el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refleja en el Antiguo, el Antiguo se refleja en el Nuevo. Es uno, es una unidad, aunque por un lado va el Antiguo y por otro va el Nuevo, pero es una misma cosa. Cristo está en el Nuevo y está en el Antiguo. Cristo se manifiesta desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Y Cristo se manifiesta en Apocalipsis, en el último capítulo 21. Y Cristo se manifiesta a toda la humanidad. ¿Para qué? Porque Dios se revela al mundo como por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá.
¿Se acuerdan la pregunta que he hecho al principio? ¿Cómo unas personas injustas, inmorales, imperfectas pueden ser justificadas por un hombre santo, por un Dios, santo y justo? ¿Cómo pueden ser? Por su justicia está en el Evangelio. Pero es por fe, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Solo puedes vivir por una cosa, por fe. Y tú tienes que poner toda tu fe en las manos de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Solo en Cristo. Yo no sé si tú estás en Cristo o no estás en Cristo, pero hoy puede ser un buen día para arrodillarte y pedir a Cristo que te perdone por tus pecados, porque Él es amplio en perdonar. Y yo creo que hoy es un buen día para cambiar, para pedirle que Él te cambie. No, que yo quiero cambiar, no, que Él te cambie. Pídele que Él te cambie en tu corazón, en tu esencia, porque Él quiere cambiar tu corazón y toda tu vida, para que puedas sacrificar tu vida por Cristo. El mundo ha estado en tinieblas muchos siglos, porque el Evangelio ha estado escondido. Nadie podía leer la Biblia. Ahora todo el mundo puede leer la Biblia, pueden venir libremente. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que Dios entre a través de su palabra. No que seas tú más listo que nadie de tu familia, no que seas tú más poderoso, no que seas tú mejor persona, porque tus justicias no te van a llevar al cielo. Isaías 64 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Para Dios, todas tus buenas obras son como un pañal manchado de caca. Y es que es así, el trapo de inmundicia era un trapo sucio, manchado. Tus buenas obras son como como los billetes del Monopoly en el cielo. ¿Entiendes lo que son? ¿Saben lo que son los billetes de Monopoly? Tú ve a comprar con un billete de Monopoly a la tienda, a ver qué te dicen. No vale nada, ¿no? Te van a decir, tú eres tonto. Pues eso valen tus obras en el cielo, no valen nada. Efesios 2 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, tus buenas obras no son gracias a ti, son gracias a Dios que ya las había preparado para ti. Así que no te gloríes de lo bien que lo haces, porque hasta eso proviene de Dios. La fe viene de Dios, el arrepentimiento viene de Dios. Y tú por ti mismo no puedes hacer nada. Por ti mismo no puedes cambiar nada. Tiene que ser Dios el que te cambie. Y pídele a Dios que sea Él el que te cambie. Que sea un glorioso intercambio. Recuerda, no hace falta grandes sermones, grandes predicaciones. Recuerda a Martín de Hipona, San Agustín de Hipona, un trozo de un versículo le bastó para recibir la salvación. Y si tú no recibes la salvación, pero es que si yo escucho tanto y yo no recibo la salvación, ¿por qué yo no entiendo por qué? Porque no has preparado tu corazón, porque no has humillado tu corazón, porque no has visto la gravedad de tu pecado. Ten en cuenta que Dios va a juzgar todas tus obras. Dios va a juzgar cualquier cosa hecha por los hombres, sea buena y sea mala. Porque todo está abierto, descubierto a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta, ¿no? ¿Eso lo dice la palabra de Dios o no? Eso dice Hebreos. Sí, Hebreos 4:13. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios, sí, como una espada que penetra. Sí, y todas las cosas están abiertas y desnudas a aquel que tenemos que dar cuenta. Tu corazón, tú un día morirás. Tú un día morirás, ¿lo sabías? Daniela, vas a morir. Sí, algún día. Lo sabes, ¿no? Y el día que tú mueras estarás en presencia de Dios. Para lo bueno, para lo malo. Porque miren, si en este mundo, después de la muerte, no hubiera nada, esta vida sería una broma pesada. No para los cristianos, sino para todos. Bueno, y Pablo mismo decía, bueno, si Cristo no resucitó, dice, si de verdad cuando morimos nosotros nos encontramos el vacío, el nada, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de pena de todos los hombres. Tú un día te encontrarás en presencia de Cristo, en presencia de Dios. ¿Y qué habrá de ti? ¿Qué será de ti? Miren, en el mundo ha habido muchos héroes. En el mundo ha habido muchos héroes que han muerto por personas. Ha habido personas que han dado su vida por personas, ¿no? ¿Sí o no?
Un padre dio su vida por sus 2 hijos que se ahogaban en el río. Salvó a sus 2 hijos, pero él murió ahogado. Muchos casos ha habido así. Personas que dan su vida en rescate por otras. Pero lo único que han hecho ha sido retrasar lo inevitable. Porque esas personas tarde o temprano morirán. Alguien te salva la vida, sí, gratitud. Pero lo único que hace es retrasar lo obvio. Yo voy a morir. Pero Cristo es diferente. Porque Cristo dio su vida ¿para qué? Para destruir lo inevitable. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Sorbida es, ¿no? La muerte en victoria. Eso dice Pablo, ¿verdad? Es sorbida la muerte en victoria. Ahí está el glorioso intercambio. Que Cristo venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Y eso lo tienes que comprender en tu corazón. Y como dice el Salmo, cuando obra Dios así en tu vida, tú cambias sí o sí. Pero si tú no cambias, por favor, analízate. Cambia. Pide a Dios que cambie tu corazón. ¿Vale, hermanos? Hoy quiero terminar aquí, no quiero extenderme más. Quiero continuar la semana que viene, porque la siguiente semana, ¿saben qué tenemos, no? ¿Qué tenemos? Un seminario bíblico. No quiere decir que es que haya que traer exclusivamente aquí a una persona para que aquí le demos la charla, el sermón, la retahíla y esa persona sea salva. No. ¿Vale? Pero esa es la misión. Aunque ya les digo, uno puede recibir esa salvación cualquier día. En un patio de una casa, como Agustín, en un monasterio encerrado, como Martín Lutero, en una iglesia, escuchando un sermón de un predicador. Dios obra cuando le place y cómo le place. ¿Y quién somos nosotros para negar el poder de Dios? Pero bueno, más probable es que lo reciban en el seminario, porque nosotros estamos sembrando. ¿Están sembrando semilla? ¿Han sembrado semilla del Evangelio? El ir a sembrar es predicar el Evangelio. ¿Y le están regando con lágrimas? Porque el que conriega con lágrimas, gozoso vendrá trayendo las gavillas. Hay que llorar para salvar. Ahora quiero ponerles un vídeo, ¿vale? Una alabanza, que yo la vi y quería compartirla. ¿Vale? ¿Me dejan compartirla con ustedes? Vamos, un momento. Y yo creo que esta alabanza la vamos a cantar cuando vayamos al retiro. La alabanza se llama Glorioso Intercambio. Glorioso Intercambio. A ver, que esto no entiende. Sí, entiende ya, ¿no? Sí, vale. ¿Quién es ese? Un momento. Creo que la tenía por aquí. Sí, aquí. Vale. Quiero que la escuchen, ¿vale? Atentamente. También quiero que vean el vídeo porque es muy hermoso. Siente el poder vegetal. No sientan el poder vegetal. Un momento, a ver si tengo conectividad. Se pueden dar un masaje mientras tanto si quieren. Un momento. Ya. Ya.
estaban... Por el más vil Se estaba acoplando otra canción. Vale, ya. Ahora. Ya. Ah, perdón. Perdonen otra vez. Para explicar la alabanza esta, este dibujo es la muerte de Jesús vista desde los ojos de que fue crucificado a su lado, ¿vale? No es la muerte vista desde nuestros ojos, sino la muerte de Cristo vista desde los ojos del malhechor que fue crucificado a su lado. Ahora sí, disculpen. Por eso los ojos que se ven son de ese hombre, ¿vale? ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh,
¿Qué les parece? ¿Saben para quién era la cruz de Cristo? Yo creo que fue la semana pasada, no alguna semana, cuando dije que la cruz no era un travesaño, o sea, no era entera la cruz, sino que solo cargaban el travesaño. ¿Han visto ahí cuando cogía el trozo de madera? ¿Para quién era? Era para Barrabás. Ese palo tenía el nombre de Barrabás. Barrabás era el que tenía que haber muerto ese día en la cruz, junto a sus, supongo que eran compañeros de Barrabás, compañeros de fatigas. Pero Barrabás quedó libre. ¿A quién representa Barrabás? A ti y a mí. Tú y yo somos Barrabás, merecedores de la justicia de Dios. Pero por fe Él nos perdonó. El malhechor murió en la cruz junto con Cristo. Él fue el primero que vio la cara de Cristo después de morir. Y yo quiero que tú pienses, cuando tú mueras, porque vas a morir, al segundo después de tu muerte, debe hacer esa predicación. ¿Qué pasará el segundo después de que tú mueras? ¿Qué verás? ¿Fuego y tormento? ¿O la cara amorosa de Jesucristo sonriéndote, como Él? Piensen en eso, ¿vale? Vamos a orar. Glorioso intercambio. Oremos juntos. Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por tu glorioso intercambio, porque tú clavaste a tu Hijo en la cruz, porque tú hiciste que Él derramara toda la sangre para el perdón de nuestros pecados. Como dice el profeta Isaías, en el capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. Nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él, Señor, Él fue un varón experimentado en dolores y en quebranto. Y a ti te agradó, Señor, cargar sobre Él todo nuestro pecado. Por eso te damos gracias, Señor, porque fuimos sanados por sus heridas. Fuimos limpiados por su sangre. Y nosotros acudimos a ti un día más para pedirte que sigas obrando, sigas limpiándonos de nuestro pecado, Señor, para que vivamos según tu palabra y según lo que decimos ser. Si decimos ser cristianos verdaderos, si decimos ser creyentes, que podamos vivir en esta vida como si no viviéramos aquí, Señor, que vivamos puestos los ojos en Cristo nuestro Señor. Ayuda a esta iglesia, a la iglesia de Tarancón, para que puedan vivir por Cristo y sacrificarse por Cristo. El mundo de ahí fuera es tentador, es arrogante, es rebelde. Incluso a veces nosotros hacemos como el camaleón y nos adaptamos perfectamente a él. Pero Señor, te pedimos que obres en nosotros y que como todos los hombres de Dios que tú has salvado en esta tierra, porque ninguno de ellos era especial, eran hombres como nosotros, pero tú los has utilizado preciosamente para tu palabra. También te pedimos que aquí utilices a hombres comunes y corrientes, pero que sean como ese diamante que al principio está cubierto por carbón negro, pero después es una piedra preciosa en el interior. Te pedimos, Dios, que Luigis, Josemas, Cristian, Rosauras, Felipes, da igual su nombre, Señor, cámbialos para que sean hombres de Dios. Julián, da igual. Carlos, allá como nos llamamos, Señor. En el cielo sabemos que tenemos un nombre nuevo, pero en la tierra, haznos ser seguidores tuyos, de verdad, con nuestro vivir, con nuestro caminar. Te lo pedimos en Cristo, Señor. Amén y amén.